Vamos a presentar la enseñanza de hoy en oración para que Dios nos dé gracia. ¿Les parece bien? Amén. Padre, gracias Señor por el tiempo de la alabanza, la maravillosa palabra que cantamos, la alabanza espiritual que también nos inspira a vida. Y te exaltamos dando gracias Señor por el sacrificio de tu Hijo que nos acerca a ti Señor. En esta hora Señor te pido por la palabra que vamos a estar recibiendo en esta noche cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que unja mis labios y me des gracias, Señor. Te pido por mis hermanos que están aquí, Señor, y que salgamos de aquí todos transformados y nos des entendimiento en tu palabra, nos des sabiduría y nos enseñe los misterios que solamente encontramos en ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 4. En esta noche quiero compartir una continuación de la enseñanza del miércoles pasado, pero va a tener un tema diferente. El tema de esta noche se llamará Entrando en la presencia de Dios cada día. Entrando en la presencia de Dios cada día. Manuel, ¿puedes cerrar esa puerta, por favor? Que cuando el tren pasa entra mucho ruido. Gracias. Hebreos 4, le dije, ¿verdad que sí? Vamos al capítulo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué más dice? Y eficaz, dice, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. ¿Quién es aquel? El Señor, ¿verdad? A quien tenemos que dar cuenta. Verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, es importante por qué dice sacerdote, perdón, dice que traspasó los cielos, también la palabra traspasar, muy importante, dice Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y la palabra nuestra semejanza está hablando de la humanidad. Dice, pero sin pecado. Y aquí, esta parte quiero que la enfaticemos en nuestro corazón. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar, ¿qué dice? Gracia para el oportuno socorro. Mi garganta está un poco seca hoy, pero bueno, ya me van a entender bien. En la enseñanza de hoy, quiero tomar en cuenta algunos puntos importantes para quizás, conforme Dios nos dé gracia y nos ayude, nos podamos ir con un entendimiento un poquito más profundo de por qué tenemos que orar y por qué necesitamos tanto la palabra de Dios. Yo quiero utilizar ejemplos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento para luego ir cayendo en el Nuevo. La razón por qué quiero enfatizar esto es porque como cristianos batallamos en la oración y batallamos en la palabra. Batallamos en orar y también en el estudio y en la aplicación de la palabra. Bueno, vamos a usar un ejemplo para contrastar lo que vamos a hablar. En el Antiguo Testamento, comenzando desde el Génesis, ¿verdad? Vemos cuando Adán y Eva pecan, vemos cómo son sacados de la presencia de Dios. Quiero que mantengamos esa idea de la presencia de Dios, ¿verdad? Ellos fueron echados fuera porque pecaron, los dos. Si ustedes recuerdan, cuando los echaron fuera, el Señor puso dos cosas para que no volvieran a entrar. ¿Quién se acuerda? Dos ángeles, ¿verdad? Estaban allí dos ángeles. Bueno,
Asumimos, y lógicamente, ¿verdad?, se vale en ese sentido. ¿Por qué? Porque para entrar a la presencia de Dios en el tabernáculo, en el arca, ¿habían qué? 2 ángeles, ¿verdad? Había 2 ángeles allí, ¿verdad?, guardianes, por así decir. También nos damos cuenta que cuando Jesús resucitó, que rompió, ¿verdad?, la roca, por así decir, y se aparecieron las mujeres que fueron a ver, ahí habían 2 ángeles. Cuando en el libro de Daniel, capítulo 10, Daniel está en ayuno y en oración y en la palabra, y está orando a Dios, en el evento allí hay también 2 ángeles. Ahora, la Biblia no dice directamente que cada ángel representa lo que voy a decir, pero siempre vemos que el ángel Miguel siempre responde a la oración y Gabriel a la palabra de Dios, es el que trae la palabra de parte de Dios, ¿verdad? Fue el que le trajo el mensaje a María cuando venía el Señor sobre ella. Entonces, son ejemplos que debemos de tomar en cuenta, porque si usamos el ejemplo del tabernáculo, y quiero pararme allí porque yo sé que no todos lo entienden así fácil, allí aparece en el arca del pacto, de la presencia de Dios, aparecen 2 ángeles como figura en la tapa de la propiciación, pero dentro del arca se encuentra lo que figurativamente o representativamente representa a Cristo. Ahí está el maná, ahí está la vara que reverdeció y las 2 tablas del pacto de la ley. Si ustedes notan, allí todo resume la palabra. Desafortunadamente, cuando hablamos de la palabra de Dios, pensamos únicamente o sencillamente en la Biblia como un libro. No siempre lo conectamos como la palabra de la creación que Dios utilizó. Y aquí quiero que le demos un poco de mente. Cuando usted oye la palabra de Dios, no siempre nuestra mente se va al aliento que salió de Dios, el cual también por ella creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. No siempre la recordamos como algo tan poderoso así. Decimos, la palabra de Dios, mi Biblia. Aunque sí es la Biblia, entendemos eso, pero creo que me están entendiendo cuando nos pensamos en ella es como el libro. No tanto Dios habló, sino el libro. Bueno, vamos a pensar por un momento, para usar ejemplos, ¿verdad? Quiero que esta enseñanza sea un poco más práctica. El tabernáculo tenía 3 partes. Algunos entienden que tenía una parte más grande, es el atrio. Luego, para entrar al lugar, a la presencia de Dios, se encuentra uno con el cuarto inicial, que es el lugar santo. ¿Están hasta ahí conmigo? Y luego, el lugar santísimo. Atrio o patio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Por qué estoy usando este ejemplo? Porque si yo les preguntaría, no espero su respuesta, pero un ejemplo, ¿cómo entramos cada día a la presencia de Dios? Ahora es cierto que Él dijo que moraría en nosotros. Pero aún así todavía tenemos que estar en su presencia. Tenemos que voluntariamente buscar su presencia. Tenemos que reconocer su presencia. Tenemos que caminar en su presencia. ¿Están aquí? Ok, estoy tratando de conectar los puntos. Cuando entramos al atrio, voy a tratar de ser bien explicativo para que vayan conmigo. Entramos al atrio. El atrio es el cuadro más grande del tabernáculo. Lo primerito que nos encontramos es el altar del sacrificio. ¿Verdad? Estamos hablando del Antiguo Testamento, claro. Ese diseño, ¿verdad?, fue dado de Dios a Moisés. Pero también ese diseño aparece en la visión de Isaías. Los que han leído Isaías 6, dice que el Señor vio al Señor sentado en su trono. Entonces, representativamente el arca del pacto, allí era donde el Señor aparecía. Cada año se veía el fuego del cielo, ¿verdad?, apuntando al arca. Y en ese momento comenzaban los sacrificios, cada quien a traer sus animales para que los pecados sean perdonados, ¿verdad?, por el año, o vamos a decir tapados, no perdonados eternamente. Todo apuntaba al Cordero Jesús. Pero el enfoque que yo quiero traer es cómo de manera práctica podemos cada día entrar en su presencia o habitar en su presencia. Porque no es algo nada más para el cristiano, algo eventual. Esta mañana estuve con Dios, pero luego me fui a mi trabajo y parece ser como que lo dejamos en la casa el Señor. Sino que debemos de andar como Enoc, como Noé, dice que caminaron con Dios.
Y entendemos, el ejemplo allí tiene que ver con caminar reconociendo a Dios en todo. Eso significa caminar con Dios. No era que andaban de la mano. El proverbio dice, ¿verdad? Los proverbios dice, ¿verdad? Reconócelo en todo. O sea, reconócelo es que debemos de hacer todo entendiendo que Él está allí, como dice Hebreos 11:6. Entonces, vemos que en el lugar santo, allí solamente, si nos damos cuenta, puede entrar cierta persona. No todos podían entrar allí. Los que venían a traer sus animales se quedaban en el atrio y el sacerdote se encargaba de sacrificar el animal. Luego se le pasaba a los que oficiaban, los levitas eran los futuros sacerdotes, por así decir, y llevaban allí la sangre del cordero, y luego había una ceremonia con la carne, etcétera. Pero luego aparece la fuente de bronce del lavamiento, que también representa la palabra. Cristo representa la palabra. Luego vemos que la fuente del lavamiento, que muchos la conectan con el bautizo, pero yo la veo más, lo que le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca del agua y del Espíritu, y es la palabra que nos limpia. Y vemos allí la limpieza para luego poder entrar al lugar santo. Todavía no estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Están conmigo hasta ahí? Bueno, una vez se sacrificó el animal, todo el sucio, la sangre que ellos tenían, pasaban por aquí a lavarse, pero esa sangre era la que les permitía entrar hasta la presencia. Entonces podemos ver que el sacrificio de Jesús, presente, hablando del presente, es lo que nos da acceso a la presencia de Dios. El sacrificio de Jesús ahora, los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Un hijo no tiene que tocar la puerta en su casa para entrar. Entonces, todos entendemos que es necesario nacer de nuevo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, vemos que después del sacrificio viene el lavamiento. Quiero que vean los ejemplos. Sin Cristo no hay lavamiento. ¿Se acuerdan de cuando en Juan 13 le estaba lavando los pies? Y Pedro dijo, Señor, yo tengo que lavarte a ti. Jesús estaba ejemplificando muchas cosas, pero una de ellas era que solo Dios nos puede limpiar. El Señor le dice, Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo, no puedes entrar a mi presencia, por así decir. Y le dice, Señor, lávame completo. Y el Señor le dice, Pedro, ya estás lavado por la palabra. Solamente cada día tiene que lavarte los pies. ¿Por qué? Porque se te van a ensuciar mientras camines por este mundo. Se estaba refiriendo a que, aún siendo cristianos, vamos a pecar por estar en el mundo, no deliberadamente. ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces, vemos que esa agua le permitía a los levitas y al sacerdote entrar al lugar santo. En el lugar santo hay un oficio que hacer. No podían seguir derecho al lugar santísimo porque lo mata la presencia de Dios. Y quiero que vayan viendo aquí el ejemplo. Un muerto no puede morir. Todos entendemos eso, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando una persona quería entrar al lugar santo, no lo harían, ni que estuvieran locos. Pero a veces el sacerdote hipócritamente podía fingir que no tenía pecado o no confesar, y lo mataba la presencia. Lo mataba la presencia de Dios, ¿verdad? Vemos un sacerdote inmoral, por así decir, a Elí, ¿verdad? Que era un sacerdote, no era un sacerdote justo ante Dios. Y dice que murió sentado, cayó. Pero cuando vemos el ejemplo del lugar santo, nos encontramos con 3 piezas allí, 3 partes. Lo primero, a la derecha, entrando al lugar santo, hay una mesa que tiene 6 panes y 6 panes, son 12. Están divididos en 6 y 6, ¿verdad? Esos 12, el número 12 en la Biblia significa gobierno, ¿verdad? Pero los panes, ¿qué representan? La palabra de Dios. Está hablando que la palabra de Dios debe gobernar nuestra vida. Vamos bien hasta ahí. Pero luego a la izquierda está el candelero. Muchos le llaman candelero o candelabro, ¿verdad? Ese candelabro tiene 7 tubos. Tiene 6 en un lado y 6 del otro, pero tiene uno en el medio bien alto. Entonces, según los estudiosos, por ahí se le echaba el aceite al medio y luego se llenaban los otros. Quiero que noten la dependencia de los 3 y 3 que representa al hombre. Número 6, como el pan, ¿verdad? Ahí está la luz del Espíritu Santo en nosotros, el aceite que nos unge en el sentido de escogidos de Dios por la salvación del Hijo. Bueno, ya vemos el pan, vemos el candelabro, representa la relación con el Espíritu. Dice Tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu.
Ese candelabro tenía que estar siempre encendido. Siempre, 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 siempre. Pero al frente de la cortina, el cual la cortina, el velo, hace separación de Dios y nosotros, los hombres, se encuentra un pequeño altar donde se traía hierbas aromáticas. Y ese altar representa, el del incienso, la oración. Entonces, el sacerdote tenía que oficiar el pan, poniendo así, ¿verdad?, encender el candelabro y poner cada día hierbas aromáticas en oración. ¿Sabe qué tanto tiempo esa mesa tenía que tener el pan, el candelabro tenía que estar prendido y el altar humeando incienso? ¿Anual o siempre? Siempre tenía que estar eso allí. Bueno, si nos damos cuenta, ese es el oficio que vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que cada día debemos nosotros tener como un hábito de vida. La palabra de Dios, la llenura del Espíritu y la oración. Ahora, esos tres es lo que significa adoración. Esos tres. Comer el pan, prender la lámpara, poner hierbas aromáticas en la oración. El humo tiene un sentido como que el humo siempre sube y desaparece, como nuestras oraciones, ¿verdad? Eso es un sentido metafórico. Pero nos damos cuenta que cada uno de nosotros debemos cada día vivir con el pan, la lámpara encendida y nuestro altar de oración siempre botando humo ante Dios. Por eso decía Pablo en Tesalonicenses, orad sin cesar, no apaguéis el espíritu, ¿verdad? Y luego hay una definición que representa lo que es la palabra de Dios. Ahora bien, la pregunta sigue en nuestro corazón, ¿cómo podemos ver esto de manera presente? Bueno, pensemos en esto. Luego que el sacerdote oficiaba todo eso, tomaba de la sangre y tenía que rociarlo todo. Tenía que rociarlo todo de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es lo que limpia lo inmundo, la de Cristo. Ningún otro animal podía hacer eso. Por eso dice en el libro de Pedro, rociándolo con la sangre de Cristo, y muchos han tomado eso hasta para rociar su carro, ¿verdad? Es en el único lugar que aparece rociándolo con la sangre de Cristo. Pero está hablando de algo que ya Cristo hizo en la cruz, y esa sangre es suficiente para cubrir los pecados pasados, presentes y futuro, mientras vivamos en una vida constante de confesión. La palabra dice, si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo un cristiano puede vivir sin pecado? Bueno, no vive sin cometerlo, pero puede vivir sin el pecado si vive una vida de confesión en la presencia de Dios. Esa es la idea. Ahora, si nosotros pudiésemos cada día reconocer eso, nuestra vida, yo diría, cambiaría más rápido, maduraríamos más rápido. ¿Por qué razón? Porque si Dios quita su misericordia, solamente quedan parados o de pie los que han sido rociados por la sangre de Jesús, y todo el mundo hecho polvo por la presencia de Dios. El Señor nunca se le pudo aparecer a las personas de una manera manifiesta. No podía porque lo mataba. Le dijo Moisés, el que me ve, muere. Bueno, ¿qué estamos viendo allí? Estamos viendo una separación de la inmundicia del hombre y la santidad perfecta de Dios. Y lo único que nos permite tener comunión con Dios es Cristo. Por ejemplo, la zarza ardiente en Moisés, estoy usando ejemplos del Antiguo Testamento y luego vamos a entrar a algunos versos del Nuevo. Esa zarza ardiente, yo quiero que usted se imagine, ¿verdad? Si somos pastores, literalmente pastores de ovejas, levantándonos en la madrugada y de repente viendo un árbol allá en llamas de fuego. Y está bien, o sea, dice uno, a lo mejor le cayó un rayo, era muy normal esto, de que un rayo encendiera un árbol de fuego, como aparecen los fuegos forestales de California y otros países. Y Moisés va caminando, camino a pastorear, y mira, pero cuando ve, lo que le llamó la atención, quiero que noten bien lo que fue, no fue el árbol encendido, no fue eso, sino que el fuego no consumía la zarza. Ahora quiero tomar unos segunditos allí. El fuego no consumía la zarza. Tiene muchas representaciones, pero una de ellas estaba representando la mortalidad de Cristo y la santidad de su deidad. Allí eso es lo primero.
Pero también estaba hablando de lo que Cristo nos iba a dejar como herencia, nuestra relación como hombres caídos con un Dios santo. No sé si lo pueden entender. La madera del arca del pacto, el arca del pacto fue hecha en madera y luego fue cubierta de oro puro. La madera representa la mortalidad de Jesús y el oro representa la deidad de Jesús. La zarza ardiente era solamente un reflejo de lo que iba a pasar. Cómo dos cosas contrarias podían estar juntas, como el león y la oveja. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Entonces, nosotros ahora tenemos ese acceso de tener comunión con el fuego sin que nos queme. Pero ese fuego, lógicamente, no nos quema porque hay algo que nos está cubriendo. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan vamos al libro de Primera de Corintios, para usar un ejemplo acerca de lo que les estoy explicando con el fuego? Primera de Corintios 3, verso 10. Aquí hay un ejemplo acerca del fuego de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene dos efectos? Número 1, trae juicio. Número 2, salva. O viceversa. Número 1, salva. Número 2, trae juicio. La misma palabra que nos salva es la misma palabra que condena al que no recibe la palabra. Cuando hablamos de la condenación del infierno, Dios nos está salvando de Él mismo. ¿Sí saben eso? Dios no nos está salvando de Satanás, no, de Él mismo, de su ira. Entonces Dios vino primero como el Hijo en misericordia, pero su segunda aparición vendrá en juicio. Entonces ahí están las dos maneras de ver al Señor. Dice 1 Corintios 3, verso 10. Dice, conforme a la gracia que Dios me ha dado, eso significa el texto, y aquí la palabra conforme a la gracia habla de la posición de Pablo ante lo que va a decir a continuación. Él entiende que lo que él es, sabe y puede hacer es gracias a la gracia de Dios. Dice, yo como perito, o sea, como experto, ¿verdad? Arquitecto, puse el fundamento. Lógicamente, el fundamento de una casa es lo más importante porque sobre ella descansará todo lo que se haga encima. Un fundamento flojo o débil es como Jesús habló de los dos cimientos, la arena y la roca, ¿verdad? Y dice, pero cada uno mire como sobreedifica. Luego voy a explicar los puntos allí. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, ¿están aquí? Y luego dice madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, o sea, se va a saber qué tipo de elementos o materiales utilizamos al edificar la casa. ¿Cómo se va a manifestar? Dice el texto, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Significa, ¿se acuerdan de unos muñequitos, de unos cerditos, el lobo soplando la casa? ¿Se acuerda que habían 3 cerditos y el primero tenía una casita de paja y el lobo soplaba y se quedaban afuera los cerditos y corrían a la casa del segundo cerdito y soplaba el lobo y era de madera la casa, pero luego llegaban a la tercera y el tercer cerdito tenía una casa de ladrillo y el lobo se desgastaba soplando, ¿verdad? Esa es la idea en aquel día cuando vengamos delante de Dios. Quiero pararme aquí porque es importante. Quiero terminar a leer la parte para explicar. Dice, la obra, estoy en el verso 13, dice, el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué dice? Recompensa. Ahora, fíjense lo que está diciendo este texto. Todo lo que usted y yo hagamos para Dios debe comenzar o iniciar en Dios. ¿Qué quiero decir? Si usted tiene trabajo, usted trabaja para alguien, ustedes todos reciben órdenes. ¿Están de acuerdo? Todos los que tienen empleos tienen órdenes. Y le dan una orden y usted va a ser pagado conforme a lo que usted haga según lo que le ordenaron. Si usted llega a su trabajo y usted hace lo que usted quiere, ¿le van a pagar? ¿Sí o no? ¿Están aquí? ¿Sí o no? ¿Le pagan si usted hace lo que usted quiere en el trabajo?
Bueno, entendemos que no. Entonces el ejemplo aquí es similar. Oro, plata y piedras preciosas son elementos que no se pueden quemar. Al contrario, se purifican con el fuego. Cuando usted y yo, y esto claro, está hablando de recompensa, pero yo lo voy a usar como un ejemplo, un principio. Cuando usted y yo recibimos a Jesús como nuestro único Salvador, la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Cuando Dios envía su fuego, el cual es la palabra, no nos consume, sino nos embellece, nos purifica cada día más. Pero la carne cada día va muriendo si recibimos la palabra. Mientras que el que no es cristiano es como la madera, el heno y la hojarasca. Y cuando viene la palabra, lo deja hecho cenizas. ¿Qué diferencia hay entre el creyente y no creyente? Que al creyente lo cubre Cristo, lo guarda. Por eso dice, estamos escondidos en Cristo, estamos escondidos con Cristo en Dios. O sea, es como el arca del pacto. El arca era de madera cubierta de oro. Cuando la gente nos ve, y si estamos en su presencia, claro, por eso voy a ir llegando a ese punto, la gente no ve la madera, la gente ve el oro. Y hay veces que la gente te puede hasta exaltar y decir, wow, tú tienes una gracia, y a veces pensamos que somos nosotros. Se nos olvida que es Dios que nos cubre la desnudez. ¿Están hasta ahí conmigo? Entonces, volviendo al ejemplo del tabernáculo, la presencia de Dios es como el sol, ese fuego que se necesita un uniforme, una ropa súper especial que soporte el fuego para no ser derretido por Dios o quemados o incinerados. Cuando Moisés se acerca a la zarza, el Señor lo llamó, Moisés, Moisés. Dice, dice, no te acerques porque puedes morir. Le dice, quita tu calzado porque la tierra donde estás, el lugar donde estás, tierra santa es. Quiero que noten la santidad de Dios con el fuego consumidor. Quiero que noten eso. Dice el Señor, el lugar donde estás, tierra santa es. El fuego representa la santidad de Dios, que consume todo lo que es inmundo, por así decir. Cuando usted ve, por ejemplo, el altar del sacrificio, el animal era quemado allí, era sacrificado, ¿verdad? Ese fuego representa lo que Jesús sufrió en la cruz, la ira de Dios. Fue la ira de Dios sobre Jesús que cayó. Nosotros vemos que el hombre crucificó al Señor, el hombre lo burló, el hombre lo menospreció, etcétera. Pero la copa de la ira de Dios, allí fue el Señor que cayó, la ira de Dios cayó sobre él, la separación. Porque el Señor tomó nuestro lugar para que nosotros tengamos la herencia que Él merece. Y Él recibió la ira que nosotros merecemos. ¿Están entendiendo hasta ahí? Ahora, ¿en qué implica ahora acerca del tema de cada día, cómo entramos en su presencia? Quiero que vayamos a Romanos 12, verso 1. Aquí vamos a conectar lo que hemos estudiado hasta ahora con este verso. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos saben que no hay tabernáculo físico, literal ya? Ahora los tabernáculos de Dios somos nosotros. El mismo texto que leímos dice que somos templos del Espíritu Santo, en 1 Corintios 3, creo que verso 13. Dice, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? ¿Verdad? Cualquiera que destruyere el templo, Dios lo destruirá a él. Bueno, ahora nosotros encontramos la presencia de Dios en nuestro corazón. ¿Saben por qué? Cuando alguien nace de nuevo, nace la persona más interna de nosotros. El hombre interior, le dice Pablo en Romanos 7. El hombre que está dentro, el nuevo hombre. Allí se encuentra ahora el trono de Dios, en ese espíritu. Pero ¿sabe quién lo tiene que sentar allí? Nosotros. Cada día tenemos que permitir que Dios se siente en ese trono. ¿Por qué? Porque tenemos ídolos. Y ahora es increíble como nosotros decidimos si Dios está en nuestro corazón o no. Nosotros decidimos quién se sienta allí. Ahora, fíjense en algo. El acceso para hablar con Dios que tenemos ahora es el Espíritu. No el Santo, sino el Espíritu nuevo que Efesios dice, Dios nos resucitó juntamente con Jesús. El Espíritu que tiene el creyente, ¿verdad?, por medio de ese Espíritu, yo le llamo como tipo tubería,
por ese tubo entra la comunicación de Dios y nosotros. Todos hemos aprendido que no podemos hablar con Dios en la carne, ni mucho menos del alma, en sentimientos. Tiene que ser espiritual. En Juan 4 el Señor dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, allí no dice, levantando las manos le van a adorar. O alma mía adora a Dios. Dice, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A tales adoradores Él busca. ¿Qué significa todo esto? Bueno, a medida que vamos madurando en el Señor, nos vamos dando cuenta de cómo separar las obras de la carne en nosotros y las obras del Espíritu. Vamos aprendiendo y vamos cada día separando esas dos. A veces, como creyentes nuevos, a veces no sabemos distinguir si accionamos en la carne o en el Espíritu. Pero yo sé que a medida que vamos aprendiendo podemos decir, wow, eso fue de la carne. Directamente, no debía ser eso. O sabemos cuando es el Espíritu. Dependiendo de cada cual, tendremos un fruto, amargura o gozo, o paz o amor, o vamos a decir, enojo, todo lo que es pecado si es de la carne. El libro de Gálatas 5:16 dice, porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, para que no hagamos lo que queremos. Entonces, en este texto de Romanos 12, vamos a ver exactamente el tabernáculo, representando aquí en el verso 1. Fíjense lo que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias. Ahora, ¿cuántos saben que los que traían el animal al tabernáculo estaban buscando la misericordia de Dios, el perdón de pecados? Venían con su animalito en el hombro, ¿verdad? Su mejor, lo mejor. Y a mí es increíble porque la ley demandaba lo mejor de ellos para poder recibir el perdón de pecados por un año, porque todo era representación. Dios sabía cuando recibía la sangre si el animal o sea, la sangre que ellos derramaron en la tapa de propiciación, si era un animal bueno o no. Ahí está el ejemplo de Caín y Abel. Si lo que trajeron fue lo mejor o no, porque era una representación de Cristo. Y el que traía su segundo animal no recibía el perdón. Entonces fíjense cómo era algo por fe. Ahora, no sé si, no dice la Biblia si el que trajo el segundo animal fue perdonado o no, pero ahí está la fe. La respuesta de la ley de Dios, la fe se representaba era en cuando se daba todo el corazón. Abel fue aprobado no porque su oveja era la mejor, sí fue la mejor, pero no porque la oveja compró el corazón de Dios, sino porque Abel respondió confiado totalmente en Dios y dio lo mejor de él. Lo mejor no significa lo mejor de manera comparativa, sino lo mejor de cada quien. Por eso cuando habla de la ofrenda, el Señor habla de la viuda y los fariseos. Los fariseos daban seguro miles de dólares, por así decir. Y la viudita llevó un peso. Y Dios dijo, ella dio todo lo que tenía, pero no está hablando de la cantidad de dinero. Todo significa, Señor, mi corazón es tuyo. La actitud del corazón, ¿cómo lo dio? Pero en este caso, representando a Jesús, el sacrificio perfecto, hermanos, para que hoy tengamos acceso a la presencia de Dios. ¿Imagina, hermanos, esto? ¿Cuántos le gustaría un día entrar a la Casa Blanca y encontrarse con el presidente allí? ¿Sería bonito, sí o no? ¿No? ¿Nadie? Yo sé, como estamos en la palabra, todo el mundo dice, no. O sea, no es malo. Una visita, conocer la Casa Blanca y allí estaba Donald Trump y saludarlo, ¿verdad? Sin besarle el anillo, ¿verdad? Pero se puede, no está mal. Ahora, ¿sería algo grande para su vida eso? Para mí sí. Sí lo es, porque es una persona en eminencia puesta por Dios. Que sea buen presidente o malo, ya eso es política, pero yo me refiero ya bíblicamente hablando. ¿Sería algo grande, sí o no? Vamos a ser honestos, sí. Vamos a pensar en una celebridad que usted, de alguna persona que le caiga bien como celebridad. ¿Le gustaría verlo? Yo sé que sí. Y una selfie también, y ponerla en el Facebook. Pero tenemos ahora acceso a la presencia de nuestro Creador, gratis. Sin tener que decir, ¿qué día, Señor, te puedo ver? Sin tener que hacer appointment, como decimos aquí, o cita. Podemos entrar en el momento que querramos, a la hora que querramos, en el momento que usted diga, ahí estará el Señor esperando que vayamos a su presencia. Yo les pregunto, ¿qué puede ser más grande para nosotros que eso? No digan amén ni nada. Vamos a pensar para corregir el corazón.
Porque si es verdad que eso es lo más grande, sería una prioridad diaria en nosotros, de correr a su presencia. Ahora bien, vamos por parte. Dice el texto, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí está el altar de sacrificio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a sacrificar? ¿Un chivo? ¿Una oveja? ¿Nosotros? Bueno, ahí vamos a poner la carne. Y carne, no estamos hablando de quemarnos la mano. Está hablando de nuestra voluntad, de hacer lo que yo quiero. Cuando Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, significa todo lo que yo me creo. Lo que yo creo posible en mis capacidades, inteligencia, intelectual, física, espiritual, debe estar puesto por nada, para que Él sea el máximo. Ahora bien, todos entendemos que el hecho de yo humillarme no hace más grande a Dios. Él es grande. La idea de esos textos son que mientras más yo me humillo, Él es más grande en mí. Ese es el ejemplo aquí. Entonces, mientras más entendemos esto, Señor, mi voluntad no vale nada ante ti, es lo que tú digas. Entonces, cuando Dios oye eso de algún cristiano, dice, por medio de este puedo servir. Cuando la palabra dice que el Señor halló gracia, que Noé halló gracia en los ojos de Dios, significa que su corazón estaba dispuesto a servir a Dios. Y Dios le dio una orden que si me la da a mí no lo hago, le soy sincero. No voy a privar de superhéroe. Yo no lo haría. Digo, no, el Señor me ha puesto algo en el corazón que yo creo que soy yo, mi país dice loqueando. Y este hombre, hermanos, aproximadamente 100 años edificando esta arca, ¿qué hizo él? Se dijo que no, hermanos, a su reputación, a su intelectualidad, a su tiempo. Le dijo que no y hizo lo que Dios le dijo. Gracias a Dios y por su gracia, Noé dijo, heme aquí. Cuando usted piensa en los hombres de la Biblia, hombres y mujeres que son dignos de admiración y seguir sus pasos, tiene que ver con la negación de su voluntad entregada en las manos de Dios. Isaías dijo, luego que lo vio, ¿cómo dijo? Heme aquí, Señor, soy tuyo, lo que tú digas, cuando tú digas y como tú digas. No el lunes, no el martes, no el miércoles, cuando tú digas, ahí estoy, Señor. Lo que tú digas yo quiero hacer. Ahora, Dios está mirando un corazón disponible, no un corazón perfecto. No nos equivoquemos. ¿Están aquí? Un corazón disponible. Ahora, quiero que los que saben un poquito de Biblia se van a acordar. Daniel 10, se le aparece el ángel y le dijo las primeras palabras. ¿Quién se acuerda, Daniel? Por cuanto, o en el día, dice la palabra. Desde el día, ayúdenme. Desde el primer día, exactamente, esa es la palabra. Que dispusiste de tu corazón a humillarte, es lo primero que dice. Increíble, hermanos. O sea, ¿qué quiere decir? Daniel dijo en su mente, hoy me voy a humillar ante Dios. Y comenzó. Puso al lado su alimento que le deleitaba y comenzó a comer lo necesario. Ese fue el ayuno. Y comenzó a orar por 21 días ante Dios. Hoy le llaman el ayuno de Daniel, pero a veces hasta lo dicen como jactancia. Vamos a hacer el ayuno de Daniel. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es cuestión de valentía, al contrario, es cuestión de bajarnos. Y Daniel, el ángel le dijo, desde el día que dispusiste tu corazón, fueron escuchadas tus palabras. Me llega a la mente este principio. ¿Cuál es el cristiano o la oración que Dios no oye? Aquel que es altivo en su corazón y aunque le pida a Dios, pero no ha dispuesto su corazón a servir y hacer lo que Él diga, Dios no le puede hablar. Porque la palabra presentéis vuestros cuerpos es la palabra militar. Preséntese delante de su jefe para que Él le dé las órdenes. ¿Están de acuerdo? Y habla de cuerpos, sacrificio de cuerpo vivo, significa entierra tu carne. Gálatas lo pone mucho mejor, 5:24. Si alguno está en Cristo, si el que está en Cristo ha crucificado sus pasiones, sus deseos. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Esa es la guerra que tenemos, hermanos, como cristianos todos, cada día bajarnos y ser menos y menguar. Por eso es que la palabra siempre debe confrontar, porque la palabra es perfecta y nosotros no. Ahora, ¿cómo sabríamos o cómo creceríamos en ese conocimiento si nunca vamos a la palabra? Si es ella la que nos refleja la santidad de Dios. Vamos a pensar en eso. ¿Cómo puedo yo ver mi muerte espiritual si no me miro en el espejo de la palabra cada día? Porque se nos olvida, hermanos, especialmente cuando Dios nos usa.
Cuando alguien te dice, hermano o hermana, te dejaste usar por Dios, salimos así, con el pechito, ¿verdad? Porque se nos olvida, hermanos, que somos o debemos de humillarnos cada vez más. Yo hablaba con algunos hermanos aquí antes de subir, utilizaba el ejemplo de 2 copas, ¿verdad? Una llena y otra por la mitad. La copa llena representa a Dios y la que está por la mitad nos representa a nosotros. Si yo les pregunto, para llenarnos de Dios, siendo esa copa, ¿qué debemos hacer? Lo primero, vaciarnos. Ahora, ¿qué significa esa mitad de copa? Lo que yo sé, lo que yo puedo, lo que yo merezco, lo que yo quiero. A todo eso hay que hacer así, para que Dios pueda entrar. Pablo dijo, es necesario jactarme en mi debilidad para que se perfeccione el poder de Dios en mí. Nos han enseñado por mucho tiempo que el cristiano tiene que ser valiente, ¿verdad? Porque a Josué le dijo, sé valiente. Pero la valentía, aunque es cierto, tiene que ser con negarnos. Miren qué ironía. Sé valiente en humillarte. O sea, ¿soy valiente o cómo es? ¿Valiente? Es irónico. Esfuérzate en humillarte. Esfuérzate en no hacer lo que tú quieres, sino lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. La guerra espiritual no consiste en un demonio forcejeando contigo y tú lo agarras por el cuerno y por la cola y le pisas y lo muerdes. O sea, todos sabemos que no es eso. La guerra espiritual es que Satanás te dice, tú eres un campeón y tú, sí Señor. Esa es la guerra. Esa es la guerra espiritual. Y nosotros decir, campeón es Jesucristo, no yo. Él puede, yo no. Hazlo tú, que tú puedes. No. Si Dios no me dice, no hago nada. O sea, ahí está la voluntad. Por eso dice el segundo, sacrificio vivo. ¿Vieron el altar del sacrificio? Ahora vamos al lugar santo. Por eso dice santo de segundo. Santo se está hablando de una persona. Los levitas eran personas separadas para Dios nada más. Ahora, nosotros ahora somos sacerdotes y reyes, pero no en el sentido que lo ponen muchos engañadores. Somos sacerdotes porque tenemos acceso a la entrada a la presencia y somos reyes porque el rey aquí representa gobierno. Gobernamos por la palabra el pecado. ¿Están aquí? No reyes de conquista, sí, pero de conquista de nuestro corazón. Y aquí vemos que dice santo. La palabra santo significa separados. No todos podían entrar en un lugar santo, solamente levitas y sacerdotes. Y oficiaban allí, trabajaban ahí dentro. Estaban separados para la obra del Señor. Pero aquí, hermanos, aquí nos está llamando santo o nos está exigiendo esa palabra a nosotros. Aquí ya no más fulano sacerdote, pero tú no. Ahora todos dicen, somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Somos sacerdotes y reyes ahora, todos. Todo el que dijo Cristo es mi Señor, se convirtió ese día en un sacerdote y en un rey. ¿En qué sentido? En gobierno por la palabra y en el acceso a la presencia de Dios. ¿Me entienden hasta ahí? Ahora, fíjense lo que dice por tercero. Primero dice, presente sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir antes de avanzar? Cuando abrimos los ojos en la mañana, somos cuerpo o templo del Espíritu Santo. Y todo lo que yo voy a hacer en este día es basado en la voluntad de Dios, en mi trabajo, en la escuela, en la calle, en la iglesia, donde sea. Soy un templo, soy un tabernáculo de Cristo ambulante en la calle. Y la presencia de Dios siempre se va a manifestar si estamos oficiando el sacrificio de Jesús, la práctica de la palabra, la oración y la guianza del Espíritu y la búsqueda de su presencia como prioridad. Ese es el tabernáculo. ¿Están aquí? Dice el texto más adelante, y lo tercero, ¿qué dice? Agradable a Dios. Lógicamente, el Señor se encontraba, representativamente estaba allí el Señor, y el Señor descendía y no mataba al sacerdote cuando la ofrenda era agradable. ¿Están aquí? La presencia de Dios se manifestaba a perdonar y no a matar cuando la ofrenda era agradable. No estoy hablando de ofrenda de dinero, no me miren mal. Estoy hablando de la ofrenda perfecta que se llama Cristo. Amén. Por esa razón, Hebreos 11:6 dice, porque es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Qué significa eso? Cuando entramos, vamos ahora a volver al Antiguo Testamento, al tabernáculo. ¿Cuál era yo me imagino, hermanos, dice que
que estaba lleno de piedrecitas, el efod del sacerdote, todo lleno de muchas cosas. Todo representa a Cristo, todo lo que él tenía, todo. Increíblemente, yo me imagino, ¿verdad? Llevaba así o sea, me imagino yo el sacerdote. Así, el Señor, confieso mis pecados, así era que entraba, rociándose la sangre, Señor, perdóname, y temblando porque sabía que iba a entrar a la jaula del león, lleno de carne. Y cuando entraba, solamente si era agradable el sacrificio, y lo hacían, no se imagina la meticulosidad que utilizaban para hacer todo. Yo no me imagino, yo nunca estuve ahí, pero nada más por lo que sucedía, si no lo hacían bien, me imagino que se tomaban su tiempo, era una ceremonia increíble. Ahora, hermanos, nos levantamos de la cama y agarramos el celular primero. O vamos a desayunar primero, o vamos a no sé qué, algo que no tiene nada que ver con buscar su presencia de primero. Y este sacerdote entraba al lugar santo y podía permanecer allí porque era agradable la ofrenda, el sacrificio, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros agradar a Dios? Hebreos 11:6 dice, ¿cómo? ¿Por qué? Por fe. Yo entiendo que todos saben lo que es fe, pero no está de más explicarlo. Fe significa vivir confiados en lo que Jesús hizo en la cruz. Pero esa confianza demanda toda mi vida a Jesús. Eso es fe. Un ejemplo fácil que he usado anteriormente, si yo le digo a usted, confía en mí, y te digo, sígueme. En el momento que tú me dices, ¿a dónde me llevas? ¿Qué está pasando allí? Dudando. Pero allí notan que creer en mí significa confiar en mí y seguirme sin hacer preguntas a donde quiera que yo te lleve. Bueno, en este caso es Dios. Dios entregó su Hijo, hizo la obra perfecta que cubrió nuestra imperfección, nuestra inmoralidad. Él justo, nosotros siendo injusto. Pero nuestra injusticia cayó sobre Él y fue imputada en nosotros su santidad y su justicia. ¿Cómo demostramos que creemos en eso? Cuando vivimos para Él nada más. No es un poquito de fe, no es mucha fe, menos fe, es vivir para Dios. Dios entiende que estamos aquí aprendiendo y creciendo. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, no soy perfecto. No estamos hablando de un estado de perfección, sino de una búsqueda de perfección. Cada día buscando esa perfección en Él. Entonces el texto nos dice, primero debes presentar tu cuerpo, aquí es tu vida ante Dios. Señor, lo que tú hagas, lo que tu palabra dice, eso yo voy a vivir hoy. Santo habla de separados, hermanos. Si estamos en un trabajo, por ejemplo, allá hay gente que no cree en Dios, que hablan malas palabras, temas de chisme, separados. ¿Sí entienden eso? Nuestra mente separada. Ay, mire, fulana de tal o fulano, quiero decirle algo. El jefe, separados, ¿verdad? Los varones que trabajan en lugares, sabemos que los varones sin Cristo son bien inmorales hablando. Separados. La burla, separados. Ahí estamos en la santidad de Dios, separados para Dios. Pero agradable habla del sacrificio de Jesús, que a veces, oigan bien, le va a costar el trabajo por agradar a Dios. Agradable no a su jefe, agradable a Dios. Aquí es donde yo digo, cuando Dios le diga. Yo no le voy a decir, aunque tu jefe te diga que no prediques, predica. No, sería robar el tiempo, porque es tiempo de trabajo. Pero hay veces que Dios nos va a decir que hagamos algo y vamos a temblar porque decimos, si hago esto voy a perder todo. A veces sí, a veces es una promoción, quién sabe. Pero Dios te lo va a hacer saber en tu corazón. Esto es cada día. Y aquí vemos que el texto dice, porque esto es vuestro culto, ¿qué? Culto racional, está hablando, es nuestro estilo de vida cristiano. Eso significa culto racional. Por ejemplo, si usted ve, ¿cómo usted conoce a un bombero? ¿Cuando está vestido de civil o cuando tiene el uniforme? Bueno, sabemos que los bomberos son bomberos temporalmente, no siempre. Un policía tiene un horario, un doctor tiene un horario. Pero la vida cristiana no es un empleo, es nuestra vida, es lo que debemos de reflejar siempre. ¿Sí están aquí? Entonces nos damos cuenta, quiero que volvamos a Hebreos, el capítulo que leímos al principio, 4:12. Quiero leer el verso 16 y vamos a estar subiendo y bajando. 14, perdón. 4:14 de Hebreos.
¿Cómo dice su Biblia arribita del 14? ¿Cómo dice? Jesús, el gran sumo sacerdote. Fíjense lo que dice Hebreos 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ahora, ¿qué es traspasar? Traspasar significa abrir un camino. Ese es el contexto aquí. Abrió el camino. Jesús en Juan 14 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi pregunta es, ¿qué encontramos al final de ese camino? Lo mismo que le preguntó Felipe en el 8, al Padre. Al Padre encontramos. Ahora bien, un día le veremos tal y como Él es, ¿verdad? Eso debe ser algo que no tiene palabra para escribir, cara a cara con el Señor. ¿No se ha preguntado usted de tantos millones, cómo lo vamos a ver así como... Señor, cuando tengas un minuto, avísame que quiero preguntarte algo. ¿Cómo es que nuestro Padre tendrá comunión con todos al mismo tiempo, en un instante, y nadie va a ser ni primero ni último? Sí, Jesús habló de lugares donde se sentarán a la derecha de Él, otros no. Pero bueno, ya en el cielo entenderemos por qué no. Allá no habrá desventaja, ni celo, ni nada de eso, pero sí va a haber un tiempo donde todos estaremos con el Padre, hermanos. Eso es un tema que tenemos que traer acerca del Padre, porque es tan importante. Cuando nosotros crecemos y aún ahora nos damos cuenta de lo importante de un Padre. Todos sabemos, muchos quizás tienen pasados de falta de padre, y eso ha marcado su vida, ¿verdad? Yo no crecí con mi papá, yo siempre me llevé bien con mi papá, pero no crecí con él. Tuvimos una relación porque de 0 a 8 años mi papá invirtió mucho tiempo en mí, y desde niño mi inclinación, amo a mi mamá, pero mi inclinación siempre fue con mi papá, porque en esos 8 años él sembró mucho, al punto que lo dejé de ver desde 8 años a 15. Y cuando volví a verlo es como que se vivía con él. Para que vean lo importante, los que tienen niños pequeños, invertir tiempo con los niños. Porque cuando sean grandes se van a acordar. Desde los 8 a los 15 y todo, mi papá, un desastre. ¿Verdad? Pero ¿por qué yo no lo recuerdo así? Por la siembra que hizo al principio. Pero sí, fue un desastre, ¿verdad? Fue un matrimonio disfuncional. Ese matrimonio disfuncional marcó mi vida. Hoy Jesús lo usa para bien, pero yo sé que muchos de ustedes tienen historias también, no solamente yo. Muchos tienen padres presentes que a lo mejor ustedes sería que estuviera ¿cómo se dice? Ausente. Padres que no estuvieron presentes, usted quisiera que hubiesen estado allí. Y yo siempre he visto esto, hermanos. A veces vemos gente que se queja, que vivió con su papá y dice, yo hubiese querido tener otro padre. Estaba presente, pero como si estuviera ausente. Entonces, lo que estoy aquí resumiendo es que todos tenemos de algo que hablar. ¿Saben por qué? Porque el único Padre perfecto del cual no tendremos queja se llama nuestro Señor, el Padre Celestial. Ahí es donde debemos de mirar. Y eso tiene una otra enseñanza, pero aquí vemos que Jesús como sumo sacerdote traspasó los cielos. Dice Jesús, el Hijo de Dios es ese sacerdote. Ahora tenemos acceso por Él. Pero fíjense lo que dice, retengamos nuestra profesión. No sé si usted entiende la palabra profesión. Usted va a la universidad, es para adquirir una profesión. Ahora, ¿cómo usted diría la palabra profesión? Vamos ahora a la escuelita de lenguajes, ¿verdad? Lengua española. En acción. ¿Cómo se dice profesión en acción? Profesando. Profesar. Entonces está hablando aquí de profesar la vida cristiana, cada día, todos los días. Es lo que somos, es nuestra identidad. Profesamos a Cristo. Aquí la palabra que aparece como profesión está hablando nuestro estilo de vida. Es quienes somos. Se utiliza el ejemplo de preguntarle a alguien, ¿y tú quién eres? Y si es doctor, te dice, bueno, soy doctor general. ¿Y tú, ingeniero? ¿Y tú, tal cosa? Pero aquí la palabra profesión es importante porque es cada día, hablando de la entrada al Señor. 15, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí nos está haciendo una explicación de que nuestra debilidad
nos separaba de Dios. Teníamos un velo, no había forma de ir al Padre si Él no hubiese venido. Es lo que está diciendo el texto. Y no solamente vino, como quien dice, sin sufrir, nos dice, ahora tienen que hacer eso. O sea, como un padre mandón que no da por ejemplos, ¿verdad?, de lo que es tener carácter, sino que el mismo Dios, hecho hombre, sufrió nuestras debilidades. Y ahora cuando le hablamos al Señor, no le podemos decir, es que tú no me entiendes, Señor. Es fácil dar un consejo cuando no hemos pasado por la situación. Pero por eso dice, no tenemos un sacerdote que no se apiade, sino que también sufrió todo. Y el verso 16 dice, acerquémonos, pues, ¿qué dice? Ahora, ¿se acuerdan del sacerdote que le estaba ilustrando? Temblando así, ¿verdad? Con la vasijita y la sangre, a la presencia de Dios allí a ver si no lo mata. ¿Por qué ahora podemos entrar derechito, como el hijo pródigo, a su casa? Gracias a Jesús. ¿Cómo encontramos esa entrada? Por su palabra. ¿Cómo nos comunicamos con el Señor? Por medio de la oración. ¿Cómo le pedimos al Padre? Por medio de la oración. ¿Cómo nos humillamos ante el Padre? Por medio de la oración y la palabra. Y aquí dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Notan que estamos buscando gracia, no exigencia. En Mateo 7:21 dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto. Le estaban exigiendo, no entraron a la gracia, pero tampoco hicieron la voluntad del Padre. Dice, y les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todo lo que hicieron fue bíblico. ¿Pero por qué Jesús le llamó hacedores de maldad? Porque no hicieron la voluntad del Padre. Pregunto, ¿cómo haremos la voluntad del Padre si no permanecemos en su palabra y en la oración? ¿Saben la voluntad de quién van a hacer? Con respeto lo digo, del pastor. Cuando usted no va directamente donde el Padre, usted va a tener que hacer lo que le diga a su pastor. Y nadie va al cielo por hacer la voluntad del pastor. Dios nos libre. El pastor solamente instruye, cuida, guarda, exhorta, enseña. ¿Pero qué está enseñando? El camino de la verdad. O sea, un pastor nunca va a decir, el que no viene, ¿cómo es? Yo soy el camino, el que a mí viene. O sea, suena raro, ¿verdad? Uno se ríe. Nuestro trabajo es llevar las ovejas, también oveja, a la presencia de Dios. Y aquí es la pregunta donde nos hacemos, ¿cómo sabemos si estamos en la voluntad de Dios? ¿Podemos vivir bíblicamente fuera de la voluntad de Dios? ¿Podemos vivir bíblicamente fuera de la voluntad de Dios? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, todos entendemos que la palabra nos enseña a buscar su voluntad, pero hay personas que toman la Biblia sin buscar en oración, sin buscar en relación, ¿qué Dios quiere que yo haga de manera particular? Bueno, no voy a terminar de una vez el verso 16, vamos a volver otra vez a Romanos 12:2. Romanos 12:2, para ver el ejemplo que dice allí. Nos quedan 10 minutos, estamos bien. Romanos 12:2. Ahora, el texto que leímos en el verso 1 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, mi voluntad le pertenece al Padre, lo que Él diga yo hago. Luego, santo, separado de este mundo. Estamos aquí, pero separados en mente. 3, andando en fe. ¿Qué es andar en fe? Confiados en el sacrificio de Jesús, haciendo la obra de Jesús. Amando al Padre sobre todo, amándonos unos a otros como Él nos amó. Pero el verso 2 nos habla de su voluntad. Que cuando hacemos el verso 1, es como encontramos el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Que no nos conformemos a este siglo. La palabra conformar se está refiriendo al modo de vivir, a la mente. No nos conformemos a lo que este mundo ofrece. Luego dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo cambiamos el entendimiento? Por la palabra. Cada día metidos en ella, para ahora tener o ejercitar la mente de Cristo. Pero fíjense lo que dice, para que comprobéis, ayúdenme, ¿para que qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así encontramos la voluntad de Dios.
por medio de la oración y la palabra. Yo estoy hablando de oración y la palabra, pero el texto claramente nos dice, en el verso 1 dice, preséntate ante Dios disponible para Él. Sepárate de toda inmundicia en este mundo, donde quiera que tú estés, escuela, trabajo, familia, donde sea, separados en santidad aquí. Luego dice tercero, tienes que andar agradando a Dios en fe. Y aquí la fe es la orden de la palabra en nuestro corazón y obedeciéndola, confiados en Dios aunque perdamos todo. Confiando, si no tuviéramos duda, no necesitaríamos fe, porque a veces la orden de Dios te conlleva a poner tu vida en riesgo. Y cuando Él te dice, confía en mí, todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, la hallará. Y ahí vemos la primera parte, hermanos, cada día buscando eso, Señor, yo vivo para ti. Y luego la parte 2 nos dice que no nos acomodemos al sistema de este mundo, que no nos dejemos llevar de cómo piensa el mundo, sino que permitamos que la palabra de Dios cambie de la manera en cómo pensamos, vemos la vida y nuestros anhelos del corazón sean transformados por ella, para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Yo siempre utilizo la palabra deseo como algo muy fundamental en nosotros. Somos esclavos de nuestros deseos. Si mi deseo es agradar a Dios, soy esclavo de Dios. Si mi deseo es las cosas de este mundo, soy esclavo de este mundo. ¿Cuál es nuestro deseo? Es la pregunta. El deseo va a definir todo, porque si quiero agradar a Dios, cada día voy a correr a su palabra, cada día voy a caminar en oración o a buscarlo en oración. Y ahí es donde vamos entendiendo el plan de Dios. Quiero terminar Hebreos 4:16 y ahí terminamos. Retomo el verso, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ya tenemos confianza por Jesús para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué necesitamos gracia para el oportuno socorro? Quiero decirles esto para usar esto como conclusión. Me gustaría que pongan mucha atención. Cada día, mis hermanos, tenemos batallas. Cada día tenemos tentaciones. Cada día nuestros ánimos, un día están arriba, otro día están abajo. Hay días que estamos en fuego con el Señor, hay días que estamos secos del Señor. La razón por qué varía eso, mayormente tiene que ver con nosotros no entrar confiadamente cada día al trono de su gracia, para encontrar el socorro que nos socorre de caer en tentación. Quiero decirles esto. Tenemos dos personas dentro de nosotros, la carne y el espíritu. Si no nutrimos nuestro espíritu, nunca tendremos ni amor por Dios, ni amor al prójimo. Si le dedicamos más tiempo a la carne, y no estoy hablando de mentir, robar, matar o adulterar, solamente a la comodidad de este mundo, ver televisión, mirar el teléfono, pasear, dedicarle nuestra vida a eso, al descanso, a la apatía, no estamos alimentando nuestro espíritu. Cuando queremos hacer una obra que Dios nos manda, se nos cae nuestra casa, porque no estuvo fundamentada en la roca, sino en la arena. Es tan importante esto, hermanos, porque todos queremos crecer. Yo pienso, hemos estudiado que ese querer, de querer crecer y ser más santos, es Dios quien lo pone. El problema que tenemos es que no estamos respondiendo al querer como el hacer. Estamos buscando un poquito. ¿Se imagina si su único alimento fuera el de 1 hora? Aquí, 167 horas quedan libres para la carne. ¿Quién tiene más fuerza? La carne. Gálatas lo dice muy sabiamente, los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Al principio dice, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? No solamente es mentir, robar, es darle el placer del deleite terrenal a la carne y no del deleite espiritual. Y termina el texto diciendo, para que no hagáis lo que quisierais, sino para que hagamos lo que Dios quiere. Entonces,
Ahí es donde está la decisión que debemos tomar. La guerra, hermanos, y quiero enfocarlos bien en esto, nuestra guerra espiritual o nuestra batalla diaria no es con el prójimo. Cuando alguien le ofenda y usted se enoje, no le eche la culpa al que lo ofendió. Es que no andaba en el Espíritu. Porque a Cristo lo escupieron, a Cristo lo menospreciaron, a Cristo lo pisotearon y lo crucificaron y le dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ejemplo de Esteban, lo apedreaban y no le dijo, Señor, ¿me vas a dejar matar aquí? No, no dijo eso. ¿Dónde estaba su mente? En el trono de la gracia. ¿Dónde estaban sus ojos? En el trono de la gracia. ¿Dónde estaba su mirada? En el trono de la gracia. Y por eso pudo perdonar al que en el momento lo estaba apedreando. Le dijo, Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Hermanos, miren, hay un peligro en decir, el que me da, yo le doy la otra mejilla. Eso es autosuficiencia. Nosotros no sabemos cómo responder a un ataque o a una prueba. Ninguno, ni yo ni nadie. No sabríamos qué hacer. Lo que define eso es permanecer en Él y cada día pedir de su misericordia y de su gracia para su oportuno socorro. Que Dios nos guarde. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos ha iluminado en tantas áreas de nuestra vida. Y es la respuesta de la pregunta, ¿por qué no puedo hacer lo que Dios me dice? ¿Por qué no puedo responder como dice la Biblia? Y la razón tiene que ver porque he confiado en mis fuerzas. He confiado en mí nada más. He puesto toda mi confianza en que yo puedo, porque tengo tiempo en la iglesia. Y a veces nos decimos, a esta altura de juego ya debo de estar haciendo tal o cual cosa. Pero la palabra nos recuerda y nos dice, si alguno se cree que está firme, mire que no caiga. Tu palabra nos enseña que es en tu presencia como podemos estar y vencer al mundo. El libro de Juan, primera de Juan nos dice, y esta es nuestra victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo encontramos la fe? Por el escuchar tu palabra, por el Espíritu. Por la oración que Jesús dijo en la mujer que exigía justicia al juez injusto, que clamaba día y noche por la justicia, el cual Jesús usa como ejemplo para pedir cada día la justicia de Dios por medio de la oración. Por eso Jesús pregunta en la historia, ¿hallará el Hijo del Hombre fe cuando venga a la tierra? Jesús estaba conectando la fe a la oración, pero también Pablo en Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír su palabra. El poder espiritual se encuentra en su palabra y en cada día clamando día y noche por el poder espiritual que tanto anhelamos. Yo no podría ser humilde si Dios no lo produce en mí. Yo no podría amar a nadie si Dios no lo produce en mí. Yo no podría andar en verdad si Dios no pone en mí el querer como el hacer. Y partiendo de allí nos damos cuenta que tenemos que correr a Dios. Tenemos que buscar la santidad, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie le verá, dice la palabra. La pregunta que nos llevamos a nuestros hogares es, ¿qué estamos buscando cada día? ¿Detrás de qué estamos corriendo? Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará también, juntamente con el tesoro, estará nuestro corazón. Padre, te pedimos tu gracia y tu misericordia, y que tu palabra, Señor, halle cabida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga, mis hermanos.